Retomamos la actividad nuevamente con el señor Fernando Moya. Vamos a leer a continuación una consulta que nos hace llegar Manuel desde España. Y él dice lo siguiente: me gustaría que hablaran sobre el Cristo social y el Poscla. ¿Por qué no se actúa y se lleva a cabo este gran trabajo y mandato del venerable maestro Samael Aun Weor? Sé de algunas instituciones que no le tienen estima y directamente lo rechazan. ¿Por qué piensa usted que se da esto? Bien, el socialismo cristiano gnóstico puro, indudablemente, es uno de los pilares de la doctrina gnóstica establecidos por el Cristo Samael en la tierra. Y se sustenta como base en las obras de misericordia, decimos, ¿no? Las obras de misericordia. El Cristo social es el Cristo íntimo expresándose a través de un alma, de un hombre, de una mujer misionero que se comunica con la sociedad contemporánea y le enseña los misterios crísticos. Establecen programas de alimentación para los pobres, programas para dar dormida a los que no tienen casa donde dormir, programas a través del gobierno para dar medicina, atención médica, de dentistas, psicólogos, todo lo que sea de beneficio para la sociedad, no importa que no practiquen la gnosis, ¿sí? Es parte del Cristo social, hermano, ¿sí? Es amor a la humanidad. La iglesia gnóstica del Cristo Samael, él mismo lo dice, se sustenta por el amor a la humanidad. Y el amor a la humanidad es la sociedad contemporánea. Entonces, si gente crecen dentro de los marcos sociales, políticos de una nación, de un partido, y tienen forma como diputados, senadores, gobernadores, hacer labor o en cualquier puesto en favor social de la humanidad, pues benditos sean, hermano, ese es el Cristo social. Por eso el maestro escribió libros y todo eso, y hay muchas instituciones que verdaderamente sí trabajan desde el punto de vista del socialismo gnóstico cristiano, del Cristo Samael. Otra pregunta. Vamos a pasar a continuación a brindarle respuestas a las preguntas que nos formula también en familia la familia Bernache desde México. Así que comenzamos con Israel. Él dice: ¿qué importancia tiene la suprasexualidad para el contacto con las humanidades extraterrestres? Interesante pregunta, hermano misionero Israel, de la Iglesia Gnóstica de Cristo Samael. ¿Qué importancia tiene la suprasexualidad en un matrimonio? Para comenzar, todos los habitantes de los 12 mundos del sistema solar, los de Venus, hombres, mujeres, los de Marte, hombres, mujeres, son millones los que habitan en el planeta Venus, son millones de matrimonios con sus hijos, sus padres que habitan en el planeta Marte. ¿Y qué diremos Júpiter? No, millones de seres humanos. Y todos esos matrimonios son suprasexuales. Son hombres con almas de ángeles, hermanos. Son mujeres con almas de ángeles. Son mujeres que tienen al Cristo encarnado, sin ego, hermano, en Venus, en Júpiter, en Saturno, en Marte, en Mercurio, hermanos, ¿sí? Allá no existe el ego en esas humanidades que caminan en la superficie terrestre teutónica de los mundos vecinos. No existe el yo pluralizado. Allá en Marte y en Venus no existe la fornicación, ni el adulterio, ni el homicidio, ni la mentira, ni el engaño, ni la farsa, ni todas las aberraciones que hay en la mente de todos los que caminan sobre la faz de la Tierra, de este planeta. Son los mundos de almas cristificadas, mujeres con el kundalini levantado, con las serpientes luminosas dentro de ellas, mujeres diosas, hombres dioses, millones de hombres dioses en Marte, millones de hombres y mujeres diosas en Venus. Entonces, una humanidad suprasexual que viene en una nave tripulada grande y luego manda una nave pequeña, o descienden en una base y mandan navecitas pequeñas a reconocimiento. ¿Ustedes creen que les interesaría hacer contacto con alguien que esté fornicando y eyaculando el semen y que no le interesa aniquilar el ego? En absoluto. ¿Y para qué? ¿Para qué? Eso es como ir a hablarle a una hormiga sobre los misterios gnósticos de la luz, o a un topo. Absurdo sería. Entonces, obviamente que la suprasexualidad en el matrimonio gnóstico con aniquilación budista tiene un sustento: lograr el contacto con todas las partes del ser
y a la vez establezcan las puertas para ser contactado con las humanidades de los mundos vecinos en su momento y en su hora. Esa es mi respuesta. Luna quiere saber cómo es que transmutan los hermafroditas, debido a que son hombre y mujer al mismo tiempo, por así decirlo. Y la segunda pregunta es, ¿este tipo de personas necesita una pareja o pueden autorrealizarse de manera individual? Bueno, un hermafrodita perfecto es un hombre varón iluminado, ¿sí? El maestro habla de los hermafroditas, de las primeras razas que existieron sobre la faz de la tierra, antes de que existiera Adán y Eva. Pero la del Génesis de Moisés dice que, y entre las tablillas persas de Irán y las tribus de los mayas y de los incas, y en el Asia, de la China y en el Tíbet, se habla de que antes de que existiera Adán y Eva, en sus idiomas, en sus lenguajes, como dice el Génesis de Moisés, existía un varón hembra, que así lo creó Jehová Dios, varón hembra, era hermafrodita, y tenía a Dios adentro. Y más tarde que durmió Adán, que es un simbólico por muchos siglos, extrajo de él una costilla para formar una mujer de forma simbólica y nació la Eva. Pero dice que al principio era varón hembra, eran hermafroditas. Entonces, un hermafrodita, como tiene los dos sexos desarrollados dentro de sí mismo, se reproduce por sí mismo, como hay plantas que son hermafroditas, que se reproducen por sí mismas. Entonces, indudablemente que las humanidades hermafroditas, que hay muchas en el universo, en muchos planetas hay humanidades que están en esa época del hermafroditismo, ellas al tener dentro de sí mismo los dos sexos y tener a su Dios encarnado, esos seres que anhelan niveles de ser más elevados, porque hay niveles de ser de cosmocratores, de planetas, cosmocratores de soles, cosmocratores que gobiernan constelaciones. Hay grados y grados de maestros de la logia blanca, niveles y niveles de ser. Entonces, humanidades que son hermafroditas, ellos, así como hermafroditas, ellos mismos se concentran en su altar de Dios y subliman sus energías con la finalidad de crear más luz dentro, polarizar, cristalizar más luz dentro de sí mismos, ¿sí? Y de esa manera ascienden a niveles superiores. El maestro hablaba de dharmakayas, nirvanakayas, adikayas y sambhonakayas, son niveles de ser. Entonces, hay muchos hermafroditas que anhelan esos niveles de ser para tener cómo viajar dentro de la galaxia, a los mundos, a los soles, al sol sirio, a la iglesia trascendida. Entonces, tienen que transmutar sus energías como hermafroditas, hermano. Así como se reproducen sexualmente como hermafroditas y producen hijos iguales, varones, hembras dentro de sí mismos, así también se reproducen interiormente y transmutan sus energías y adquieren grados de conciencia de ser más elevados para viajar por el cosmos infinito, con cuerpos, poderes, fuerzas y virtudes. Así me lo enseñó el Cristo Samael y exactamente lo repito. Además lo tengo grabado en una conferencia. Otra pregunta. Le toca ahora el turno a Rosario. Ella hace 3 preguntas en una. Rosario dice, ¿por qué es tan importante el estudio de la Pistisofía? La segunda pregunta, ¿nos puede explicar en qué tiempo fue escrita la Pistisofía? Y tercero, ¿por qué fue elegida como la Biblia gnóstica? Muy interesante es tu pregunta, hermana misionera Rosario. Realmente, en la misma Pistisofía develada, el maestro Samael, que la develó, dice que Pistis es fuerza y Sofía es sabiduría, y que la fuerza es la fuerza sexual de la que se adquiere con ella la sabiduría, y que en síntesis, en una conferencia dice, y la sabiduría se convierte en amor, y el amor en felicidad. Entonces, también dice en Pistisofía el maestro Samael que el gurú del gurú, o sea, los misioneros del maestro Samael, los que se dicen misioneros también, o líderes de instituciones, y todo el que no enseña a un discípulo o discípulos a aniquilar el ego correctamente, y el que no enseña a transmutar correctamente, y el que no enseña a relacionarse con el ser a sus discípulos, es un mago negro
que tiene filosofía gnóstica, que es muy intelectual, que conoce el cuerpo de doctrina y le gusta que lo aplaudan, y puras de esas, ¿no? Que rebuznan con la filosofía, ladran, pero no saben nada porque no la aplican y son fornicarios común y corriente. Entonces la pistisofía, el poder es el poder suprasexual para adquirir la sabiduría gnóstica y realizar la gnosis dentro de nosotros mismos. Eso se llama autognosis. Y sin el estudio de la pistisofía nadie podrá conocer a su ser, ni mucho menos aniquilar el ego, hermano. Así de sencillito. Entonces ya basta de tenerla cerrada y ya basta los líderes de impedir que se estudie la pistisofía, hermano. Ahí está escrito el libro con la didáctica gnóstica para el estudio de la pistisofía, tal como se le enseñó el patriarca Samael, el avatara de Acuario, al abad Fernando Moya en el monasterio, y ahí le entregamos en ese libro la clave gnóstica para estudiar a la pistisofía y relacionarnos con el ser. El estudio de las 5 impresiones, de los arrepentimientos, todo como el maestro lo enseña. Son las mismas palabras del maestro, es un libro impersonal porque son enseñanzas del Cristo Samael. La pistisofía fue escrita cuando Jesús resucitó y se reunió y realizó la misa gnóstica con el partimiento del pan y vino. Inmediatamente con sus discípulos, él informó de que tenían que emigrar a Egipto. Y en secreto viajaron con él no solamente los 12 apóstoles, sino 70 y más discípulos con sus esposas, sus hijos, y los 12 apóstoles con sus esposas, y todas esas familias en secreto se salieron de Jerusalén, de Cafarnaún, de Nazaret, de Qumran, de Galilea, de todas esas partes se salieron los gnósticos y la mayoría, no todos, los iniciados, pues, los que el maestro seleccionó y se fueron para Egipto. Llegaron pues a Egipto y se fueron al centro del desierto a un oasis donde había una población tipo egipcia que se llama en la actualidad Dakla, con K. Ahí hay unos templos y hay imágenes de Jesús el Cristo que tiene un caduceo formado por espiga de trigo, un cordero rojo, el Cristo y al lado de él, y la foto de las pinturas en murales de los apóstoles. Claro que los antropólogos dicen que son de griegas y cada cual dice lo que le dé la gana. La gnosis dice que ahí vivió Jesús el Cristo y ahí Felipe el escriba, del cual Samael el Cristo dice, y Jesús el Cristo en la misma pistisofía, es el que da testimonio en la tierra de lo que ve y oye en el cielo. Y él escribió los diálogos Felipe entre Jesús, María y los apóstoles. También ayudaron Mateo y Marcos. Ese es el origen de la pistisofía. Eso escrito durante los 11 años después de la resurrección de Jesús el Cristo. La otra pregunta, ¿cuál es, hermano? Que por qué la pistisofía fue elegida como la Biblia gnóstica. Porque contiene la sabiduría gnóstica por excelencia. La gnosis no es patrimonio de ningún dios, pero un dios es gnosis. La sabiduría gnóstica por excelencia está sintetizada en la pistisofía escrita por Felipe, Mateo y Marcos, traducida al inglés y luego al español. Y la pistisofía develada es la explicación develada desde el mundo del Cristo de lo que Jesús el Cristo dictó a sus discípulos, que la escribieron. Un día el maestro me llamó al monasterio por la mañana, me dijo, ven para que conversemos. Él me llamaba así, yo iba allá y me estaba 1 o 2 días con él. Salí pues hacia el aeropuerto inmediatamente, al instante, traje un cambio, una mochila y un avión, 1 hora, y al ratito estaba en la casa del maestro en un taxi. Conclusión. Toqué, me abrió la abuela Dondite, me dijo, allá la abuela lo está esperando. Subí. Cuando entré, vi que la puerta estaba no cerrada, sino medio abierta, y medio abrí, vi que el patriarca estaba sentado en su silla patriarcal y con los ojos cerrados y tenía un cuaderno en su mano, pero que estaba quieto, un Buda ahí quieto. Entonces entré pasitito, pues casi que ni respiraba, y me senté en una banquita ahí al lado, y cerré los ojos. Y al rato, pues, el patriarca abrió sus ojos y le dije, maestro, ¿dónde estaba? Después de que me saludó paz inverencial y nos saludamos y nos abrazamos,
muy felices y contentos, de discípulo a maestro. Le dije, maestro, ¿dónde estaba? Me dijo, hermano, penetro al mundo del Cristo Jesús para saber exactamente qué fue lo que quiso decir en esos párrafos de Epistisofía que nadie puede entender, sino un cristificado. Y como tengo mi centro de gravedad cristificada, entonces penetro al mundo del Cristo y puedo develar al lenguaje humano de todos ustedes y ese mensaje, y por eso estoy develando la Epistisofía. Entonces traigo a colación esta historia porque sin la Epistisofía es imposible que alguien pueda autorrealizarse y lograr el encuentro con su propio ser. Eso es todo, paz inverencial. La primera pregunta que nos hace José desde México, él dice, ¿cómo poder trascender un gimnasio psicológico que es repetitivo? Bueno, un gimnasio psicológico repetitivo, ¿quién lo pone? La mujer, los hijos, el patrón, alguien lo coloca, pero viene de adentro del entrenador psicológico que coloca personas, ya sea el cónyuge, para que afloren los yoes en nosotros, ya sea de la ira, de los celos, por lujuria, por lo que sea. Entonces estamos pues en un círculo vicioso cometiendo los mismos errores una y otra vez, y eso se debe a que no se ha aprendido los pasos para la meditación de la muerte del yo. Los pasos, repito, están en ese librito que está en la zona de descargo de la radio, en el menú de abajo, ahí aparece, o en la zona de descargo de la página Iglesia Gnóstica Cristiana Universal del Cristo Samael. Ahí está en la portada los libritos, muy fáciles de descargar, y en la otra de la radio. Entonces, si aprenden los pasos, le aplican a los yoes que afloran en nosotros los pasos de la meditación, los vamos aniquilando, y vamos aniquilando a las personas que nos generan desde afuera las causas externas, las palabras ofensivas, las conductas de alguien que nos genera el gimnasio. Tenemos que eliminar esas impresiones, esos retratos, esas imágenes, también como eliminar el yo nuestro que aflora. Eso me lo enseñó el Cristo y se lo agradezco porque fue la clave más sublime que me ha podido dar el bendito, ¿no? Eliminar las imágenes, los retratos y las impresiones de las personas que nos rodean, ya sea el cónyuge, hijo, familia, hermanos, empleados, lo que sea, vecinos, lo que sea que nos genere el gimnasio. Entonces eliminamos esas personas porque esas imágenes, esos retratos de esas personas, si las dejamos, forman demonios dentro de nosotros mismos, nos roban el alma y nos esclavizan. Y como tenemos imágenes y retratos de los que nos lastiman, entonces esos yoes de ellos se valen de esas impresiones que están en los 5 centros y se meten dentro de nosotros y hacen lo que le da la gana con nosotros, hermanos. Entonces hay que eliminar las impresiones de los demás que están dentro de nosotros y los yoes que afloran de nosotros a través de esas personas. ¿Está claro? Entonces estúdiese ese librito, apréndase los pasos y libérese de esa situación para que su alma sea feliz, hermano. Paz inverencial. Otra pregunta. La segunda pregunta que tiene esta persona está relacionada con la concepción de un bebé mientras la pareja está transmutando. ¿Cómo se puede concebir un bebé mientras la pareja transmuta? Bueno, esa pregunta es supremamente interesante porque muchos matrimonios quieren un bebé. Entonces, hermano, matrimonios que me escuchan, que quieren un bebé, ahí en el libro El misterio de Adaulo Floresel, al final, el maestro da unos capítulos al respecto, hermano, ¿sí? Hay que pedirle al Cristo íntimo que ante la ley divina nos conceda la gracia de que nos abra las puertas, si en otra vida tuvimos hijos, que esas almas regresen en nosotros por voluntad de Él y del Espíritu Santo. Entonces, un espermatozoide es invisible para los ojos. El agua seminal es como un río donde nadan los peces. Entonces, en el agua seminal hay espermatozoides microscópicos que durante la cópula metafísica se pueden escapar de las vesículas, suben a los esfínteres y en los esfínteres hay una puerta, una válvula que se abre y sale el Espíritu Santo, que es el fecundador de ella, lo extrae y de las glándulas lo pasa a las vesículas y lo lleva a la puerta de los esfínteres y deja que salga y que penetre hacia el interior, pues hacia donde está el óvulo y que viaje hasta allá y lo fecunde.
pero eso es una fecundación por obra del Espíritu Santo, pues de transmutación que se pide para que sea así. La otra es que hay bodhisattvas de maestros de la logia blanca que quieren venir al mundo, pero no hay matrimonios idóneos, porque todo el mundo, no van a venir en matrimonios que estén fornicando, pero si hay algún matrimonio que está transmutando y aniquilando el ego y cumpliendo con el factor de la revolución de la conciencia, servir a la humanidad, se le puede pedir al Cristo, a la Madre Eros, humildemente, que interceda ante Anubis y los jueces de la ley, para que un maestro de la logia blanca que tenga su alma humana, que la quiera reencarnar, ellos presten su cuerpo. Prestamos nuestro cuerpo. Lo pedimos en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la sangre del Cristo. Y entonces, si lo merecemos, pues es posible que renazca el bodhisattva de un maestro en sus almas y en sus cuerpos, hermano. Eso es todo lo que puedo enseñar al respecto. Otra pregunta. La otra consulta está relacionada con la fe. Él dice cómo recobrar la fe sabiendo, ¿no? Conociendo todos los pecados que hemos cometido. La fe consciente nace de la transmutación sexual consciente. Así me dijo el Cristo Samael. Me dijo, la fe del carbonero es la fe del ego animal pluralizado. Nadie puede tener fe si sigue fornicando, eyaculando, sintiendo espasmos y orgasmos y disfrutando de ellos. Entonces el soltero tiene que ponerse a transmutar, hacer una hora de pranayama, una hora de yao y pedir la muerte del ego. Y así nace la fe consciente del fruto de un acto consciente de transmutación, de un acto consciente de aniquilación budista. Así nace la fe solar consciente, hermano. O de un acto consciente de suprasexualidad, donde no se llega a la eyaculación y se pide la muerte del ego como el Cristo lo tiene establecido en la Pista y Sofía. Entonces, ese acto consciente produce fe consciente, hermano. Así de sencillito. Esa es mi respuesta. La siguiente dice, ¿cómo lograr la continuidad de propósitos para un trabajo gnóstico diario? Bueno, la continuidad de propósito es ser más astuto que el diablo, hermano, que cargamos dentro, que pone la resistencia para transmutar, para aniquilar el ego, para hacer oración, para todo pone el problema, hermano, que a él no le interesa. A nadie le interesaría que le pongan un revólver para matarlo en la frente, ¿no? ¿Qué le va a interesar al diablo que ese sujeto vaya a transmutar, a aniquilar el ego? Ellos se confabulan, las entidades adentro de los 5 centros, para que esa alma no pueda hacer nada. Entonces la continuidad de propósitos es disponibilidad al ser, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso significa que pase lo que pase, hoy amaré a Dios sobre todas las cosas, hoy voy a transmutar y hoy voy a aniquilar el ego. Y llevo un libro para donde vaya del maestro Samael para enseñar gnosis, al que se me ponga en el camino. Así se logra la continuidad de propósitos, transmutando y aniquilando el ego, poco a poco, hasta que formamos un centro permanente de continuo trabajo por encima de todas las cosas. Eso hay que lograrlo. Otra pregunta. Bueno, y la última consulta que nos hace esta persona es de cómo podemos lograr la alerta novedad en circunstancias adversas y estresantes del diario vivir. Bueno, la alerta novedad se logra teniendo un mantra, pronunciándolo Om Masi Padme Hum en silencio primero, en meditación, y lo codificamos y estamos todo el día Om Masi Padme Hum. Se pueden pasar 3, 4 horas, luego regresamos, se pasan 5 horas, luego regresamos, pero se va a hacer menos intermitente a medida que pasan los días, los meses y los años. Ese mantra sonará en la conciencia, o se canta la luz brilla, la luz brilla, la luz brilla. Ven una persona y en su corazón dicen la luz brilla, ven una mosca, dicen la luz brilla, ven un avión, dicen la luz brilla, ven un perro, dicen la luz brilla, viene quien se sea, una planta, lo que sea, donde estén, y a todo momento la luz brilla, la luz brilla. Entonces ese dharani, ese mantra se hace consciente en el alma, y eso se repite, hermano, y nos trae el autorrecuerdo. Otra pregunta de otra persona, hermano, para darle oportunidad a otro. Merced, desde España, pregunta, si llamamos a los seres de otros mundos con el símbolo interplanetario y el mantra, tengo entendido que solo contactan con aquellas personas que tengan luz en su columna vertebral. Mi pregunta es, ¿los solteros y las solteras que practiquen transmutación pasiva tienen suficiente luz para ser asistidos? Para que podamos verles, aunque sea de lejos, ¿no? Para tener más anhelo espiritual, más fuerza para seguir en la lucha. Muchas gracias infinitas por su labor. Paz inverencial. Paz inverencial, hermana, me alegra oírte. Un abrazo de corazón. Hermana,
La esencia tiene un nivel de ser, de luz, de acuerdo a su porcentaje, pero el ser es el ser, y ese sí es luminoso, el Cristo, la Madre Ero. Entonces, si ya sea soltera o soltero y con su alma sale a cantar el mantra Solín Salarra y se retira a un bosque, a un mar, a un lugar separado, tranquilo, o en la azotea de su casa, en el techo, donde sea, y lo llama de corazón, ellos pueden venir y aparecer y a mostrarse la nave, etcétera, etcétera, de acuerdo al plan de los maestros de la Logia Blanca aquí en la Tierra con los extraterrestres, y para darle un sustento de fuerza moral y de estímulo a una alma pueden dejarse ver y hasta descender una nave y bajar personas, hacer contacto como han hecho con muchos. Eso es todo, hermana. Lo importante es hacer la práctica de corazón y esperar el contacto. Y viene porque viene. Otra pregunta. Lady desde Estados Unidos nos realiza 2 consultas. La primera de ellas dice lo siguiente: si a alguna persona que por gracia divina se le entregase la enseñanza y esta persona se alejara por cualquier motivo, que se dejara, por ejemplo, arrastrar por el ego, por las muchas leyes a las cuales estamos expuestos, y esta persona hiciese cosas pretendiendo no saber nada del conocimiento que recibió, o porque se le hace muy difícil seguir el camino de su padre, por decirlo así, se rinde ante lo mundano, ¿no? Me pregunto si a esa persona se le puede quitar el conocimiento, o sea que la ley divina podría hacer hasta que se le olvide que en algún día en el pasado esta persona recibió este conocimiento. ¿O es que el Padre que está en secreto y la Madre Divina pueden abandonar por completo a esa alma y para siempre, tomándolo como que no va a tener frutos? Bueno, como primera medida es una blasfemia echarle la culpa a la Madre Divina y al Cristo de que el yo pecador no le interese la gnosis. Los demonios rojos que cargamos dentro no les interesa la gnosis. Harán todo lo posible para que el porcentaje de conciencia emancipado se pierda y lo condicione. Entonces, el ego planea con los demás demonios que se cargan dentro. Hay reuniones de la logia negra interior. ¿Cómo hacer que esa persona no practique gnosis? Le ponen trampas, obstáculos, hay resistencia, termina eyaculando el semen, derritiéndose con la cera, sigue en la fornicación, en el espasmo, en el orgasmo. Y una persona que siga con ese vicio, pues ¿cómo va a permanecer o cómo va a poder practicar los misterios gnósticos de la luz? Imposible. Entonces, la Madre Divina le interesa la transmutación sexual y la muerte del ego que haga su alma, y ella coopera, y el Cristo y el Espíritu Santo con el alma. Pero si el alma sigue en el vicio inmundo de la fornicación, o de otros vicios, o otras inquietudes, de otros yoes en ella, pues no permite que la esencia que ha recibido la divina gnosis los practique. Entonces solamente practicando autognosis es posible no alejarnos del Padre Madre. Por eso está la parábola del hijo pródigo, el que se alejó del rey, del padre, y abandonó su palacio real, sus bienes y sus riquezas. Terminó como un cerdo en una porqueriza, limpiando cerdos y sacando el excremento de los cerdos y dándole de comer a los cerdos. Bueno, un día el ser depositó en su alma todo el poder y toda la fuerza para sacarlo de ahí. Él luchó y logró salirse de la porqueriza porque se puso a practicar gnosis. Él salió del excremento de cerdo para practicar los 3 factores y logró llegar ante el ser y vestirse con traje de príncipe, ser sentado en la mesa. Entonces, en la mesa donde se sentó el hijo del rey, ya que se había liberado, había un sujeto al frente del rey, una sombra negra, y le dijo: ¿y a ti quién te invitó? Y le dijo a los guardias amarrarlo y llevarlo al mundo del llanto y crujir de dientes. O sea que el que no practique gnosis ingresará a los mundos infiernos, a la involución sumergida. Y los sufrimientos que hay en la tierra palidecen, son insignificantes a lo que tiene que pagar el alma condicionada en los mundos infiernos. La Madre Divina, el ser, lo único que quiere es la autorrealización del alma. Y siempre están listas para ayudar al alma. Es como una madre. Una madre, el hijo puede ser bandido, lo que sea. Ella lo ama siempre y sufre.
Y si ese hijo se arrepiente, entonces ella le da todo. Pero el supremo arrepentimiento significa suprema aniquilación del ego. Para los maestros del trono de la ley, arrepentimiento significa aniquilación del ego que está cometiendo delitos. Mientras no se aniquile el ego, no hay remordimiento ni arrepentimiento. Eso que quede muy claro. Esa es mi respuesta. Otra pregunta. La misma persona realiza una segunda consulta y está relacionada con su nombre. Ella piensa de que, bueno, su nombre tiene un mensaje escondido, que si se puede aprender a descifrar ese mensaje, que pueda estar relacionado con su destino. Por ejemplo, ella dice: mi nombre es Lady, en el año que nací fue 1985 y suma el número 5. Y las primeras 3 letras de mi nombre es Ley. Mi segundo nombre es Candelaria y mi apellido Silva. Mi urgencia interior es 9 y la tónica fundamental el número 8. Yo quisiera, si usted puede explicarme algo sobre esta numerología. Bueno, si esa numerología cabalística donde hay la palabra ley, caldero de fuego, pues es un alma predestinada para que realice la ley dentro de sí mismo. Y realizar la ley de Dios es cumplir con los mandamientos de Dios. Realizar la ley de Dios es cumplir con los mandamientos de Acuario. Hay un libro del maestro donde él anuncia los mandamientos de Acuario. La ley divina, Anubis, Jehú, todas las partes del ser que son la justicia, Minerva, están incluidas dentro de la palabra ley. Amor es ley, dice el Cristo Samael, pero ley consciente. Entonces, para hacer ley consciente, pues tenemos que practicar autognosis. Eso es obvio. Y si dentro de tu palabra está la palabra caldero, que es el fuego, el caldero creador, entonces está implícito en tu nombre las claves, los arquetipos del conocimiento gnóstico que tú tienes que autorrealizar. Y eso está maravilloso, todas esas sumas cabalísticas y todo eso. De modo que, pues qué bueno que te guste la cábala, hermana, y llevarla a la práctica, pues. Estudia los libros que hemos mencionado hoy. Y adelante, guerrera, pues que arda el caldero y que la ley sea en tu corazón con misericordia y con severidad para los perversos. Otra pregunta. Ana, desde España, te saluda, Fernando, y pregunta, ella dice que si invocamos a los seres de otros mundos, ya que son seres despiertos, ¿pueden ellos comunicarse con nosotros a través de experiencias ya sea oníricas o en la quinta dimensión? O sea, en la dimensión astral, sin necesidad de que se manifiesten en la parte física, ¿no? En la tercera dimensión. ¿Es posible esto? Obvio que así es posible y así sucede a miles de personas en el planeta Tierra, miles de almas que ni siquiera estudian gnosis, que ni saben de ella, y muchos que la estudian y la practican, solteros, solteras, casados, matrimonios, tienen revelaciones en el mundo de los sueños, en el astral superior, en que aparece una nave que descienden hombres con sus trajes que los saludan y una cantidad de experiencias oníricas extraordinarias, o reciben mensajes telepáticos o están con sus ojos cerrados y de pronto en su frente se abre y ve una nave que desciende y los ve clarividentemente y tiene experiencias porque el ser determina cómo debe ser la experiencia para el alma de su hija y eso es todo. Así es, hermana. Otra pregunta. Tenemos a continuación una pregunta anónima. Dice lo siguiente: señor Fernando Moya, hay discrepancias entre muchas personas respecto a que si hay que meditar con pasos o sin pasos. Personalmente he hecho las dos meditaciones, con pasos y sin pasos, y las dos me han dado en algunos casos muy buenos resultados. Los dos me han servido de gran manera. He conseguido algunas experiencias para investigar en mi subconsciente, dice él. Entonces, ya que sin pasos y con pasos le ha servido, él pregunta ¿por qué las discrepancias que existen respecto a meditar con pasos o sin pasos? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, la meditación para la muerte del yo está sustentada por el patriarca Samael en todo su quinto evangelio, en sus 70 libros y en la Pistisofía. Esos son los pasos, decimos los pasos. Ahí está sustentada en el libro Didáctica para comprender y aniquilar el ego. Ahí están los pasos y cada paso dice del libro fulano de tal, del libro capítulo tal del maestro Samael de la Pistisofía. Entonces, a mi fracción de alma
insignificante como abad, eso fue lo que él instituyó en su monasterio. ¿Sí? En su monasterio, para que se le enseñara a los misioneros y se estableciera en todo el planeta Tierra. A los líderes agnósticos nunca les gustó la meditación para la muerte del yo del patriarca Samael y ni siquiera la tomaron en cuenta. Y la mayoría de misioneros, pues todos fracasaron. Y los que sabían, pues la abolieron. Por eso es el fracaso institucional y de todos esos líderes, de todas esas instituciones agnósticas, pseudonósticas, preconósticas. Ahora, como mi alma solamente ha practicado los pasos que me enseñó el Cristo Samael, yo no sé qué es lo que usted practica. Que usted dice que eso es lo mismo y que cuál es la discrepancia. Yo pienso que la discrepancia está en usted. En usted está la discrepancia. Porque no pienso que a la manera suya, como le han enseñado en algunas partes, sea superior a la manera del Cristo Samael. Eso es todo lo que le digo. Si quiere salvar su alma, practique los pasos y póngase a transmutar y deje de eyacular el semen. Paz inverencial. Bueno, vamos a pasar ahora a una consulta de Fernando, que la realiza desde Perú. En algún momento, dice, he llegado a conocer instituciones gnósticas con el título de gnósticas, pero que presentan la gnosis como si no estuviese relacionada al maestro Samael. No enseñan a sus estudiantes a relacionarse con el Avatara y lo toman como un maestro más del montón. Como que dejan al maestro Samael en segundo lugar y cogen sus enseñanzas y como que las revuelven y se alejan de la enseñanza original que está en los libros. Entonces pregunto, dice él, respecto a la conducta de estas personas, aunque enseñen la muerte de los defectos, ¿podrían avanzar algo en su camino? ¿Podrían de alguna manera tener avance interior estas personas? Bueno, hermano, el Avatara de Acuario, Samael es Avatara porque la logia blanca del planeta Tierra y la logia blanca del sistema solar lo nombró. Hubo un alineamiento de todos los mundos con el sol y eso está comprobado científicamente. Fue cuando ungieron a Samael el Cristo como Avatara de Acuario, el regente del planeta Tierra, encarnado aquí en la Tierra. Y estos son los mandamientos de la logia blanca de todo el sistema solar. La aniquilación del ego, la transmutación y el servicio a la humanidad son los mandamientos de los dioses para la humanidad de ahora. Ahora bien, es incongruente y absurdo que instituciones pseudonósticas con caracteres gnósticas, gentes intelectuales que se saben de memoria la gnosis, que manejan el cuerpo de doctrina, que les gustan que los aplaudan, pero que son fornicarios como los burros y sus mujeres usan anticonceptivos. ¿Usted cree que van a practicar los pasos de la meditación de la muerte del yo? ¿Y a dónde les va a interesar practicar los pasos? ¿Y cómo van a aniquilar si siguen fornicando y adulterando y usan anticonceptivos para demostrar que son castos? Y Samael es basura porque no es el Avatara de Acuario para ellos. Entonces ubíquese en la realidad. El Avatara de Acuario es el Cristo Samael. Gústeles o no les guste, establecido por la logia blanca, bajo la dirección de Bhagavana Clive aquí en el planeta Tierra y el rey del mundo, Sorocotora, y todos los cosmocratores del sistema solar. Entonces los que pretendan autorrealizarse a la manera de sus yoes demonios, escupiendo en la cara del Avatara de Acuario, no son sino hipócritas y fariseos. Esa es la doctrina de los hipócritas, fornicarios, adúlteros, usan anticonceptivos sus mujeres y se las dan de castos y puros y no entran ni dejan entrar. Eso es toda mi respuesta. Víctor, desde México, pregunta, ¿de qué forma se van alimentando los cuerpos existenciales del ser a través del Sahaja Maituna? Es decir, ¿cómo los vapores van formando estos cuerpos, ya sea el cuerpo astral, causal, mental, etcétera? Muy interesante tu pregunta, hermano. Mire, la serpiente Devi Kundalini Shakti, el Espíritu Santo y el Cristo son los tres alientos que dice el maestro Samael que descienden a la novena esfera, al altar de Dios, para apoyar la imaginación, la respiración y la voluntad que hace la pareja cuando lleva su energía eléctrica, sexual. La electricidad que hay en el sexo es por el calor sexual. Esa electricidad pone en actividad los electrones, protones y neutrones del cobre, del hierro, del oro, la plata, el mercurio, de los 7 metales fundamentales que están en el caos sexual. Eso es el fundamento de la simiente humana.
Entonces, al someter al crisol a esos metales, los electrones, los protones y los neutrones y todas las partículas generan electricidad. Esa electricidad produce voluptuosidad, produce dicha, felicidad, regocijo entre la pareja. Ese es el amor. Entonces esa energía, el alma del hombre y la mujer con la respiración, la voluntad y la imaginación la reabsorben como una aspiradora por las glándulas, las vesículas a la base del coxis y la penetran por el caduceo, que son dos cables, son los dos cables alrededor y el cable central, son dos cables nerviosos, por donde sube electricidad a la malla nerviosa del cerebro y ganglionar a la malla nerviosa de la garganta y a la malla nerviosa del corazón. Entonces, esa electricidad que se lleva es la energía con que se alimenta la serpiente. Y de tanto transmutar con continuidad y propósito, pues la serpiente que está envuelta 3 veces y media, como está en el Museo de Antropología aquí en México, el que venga a México al museo ve serpientes como de 1 metro de grandes, enroscadas 3 veces y media con la cabeza levantada, como dice el maestro, en pura piedra. Entonces el fuego del amor, la electricidad trascendental despierta a la serpiente y ella con ese alimento va ascendiendo graduativamente por la casa de las 33 mariposas hasta el cerebro y después a la garganta y al corazón. El alimento de la serpiente es la energía eléctrica suprasexual transmutada. Otra pregunta, hermano. Carlos, desde Escocia, pregunta lo siguiente. ¿Puede por favor explicar el karma de la epilepsia y sus consecuencias? Y si conoce alguna cura para la misma. Claro que sí. En el monasterio en Guadalajara, en un antepenúltimo curso, una cantidad de hermanos que habían sido medium entraron en estados de posesiones diabólicas espantosas. Mi alma era inocente. Yo sí había visto la película del Exorcista. Pero lo que a mí me tocó vivir fue 1.000.000 de veces peor que el Exorcista, ¿sí? Cosas tenebrosas de los hermanitos que fueron al curso. Entonces el maestro, pues, para darnos una enseñanza, pues, hizo un exorcismo y sacó al demonio de esa hermana. Era un demonio, una cabeza de legión espantosa. Pues aprendimos, pues, las claves del patriarca Samael. La cuestión es que para poder una persona que entre en trance epiléptico poseída por un demonio de la logia negra, porque son por brujas, por hechiceros, por antítesis, por muchas demonios, hasta que se hacen pasar por Jesús, por María Magdalena, por vírgenes, etcétera, etcétera. Esos demonios de la logia negra, esas almas se pactaron con ellos en otras vidas, con sangre, con sacrificios humanos, con sacrificios de animales, con sangre de ellas. Se pactaron y pusieron su cuerpo, su mente y su corazón y su sexo al servicio de ese clan de la logia negra. El problema es gravísimo para esos medium, porque ellos quedan posesos y no se dan cuenta lo que hacen. Unos dice, oye, quedaste poseso, curaste, sanaste, diste un mensaje y es que hasta de amor, porque el diablo también habla de amor, ¿no? Y se disfraza de Cristo. Y eso no se recuerdan, esos son medios pasivos, pero hay entidades que se meten y están conscientes de lo que están haciendo a través de los cuerpos de un hombre o de una mujer, de un femenino o un masculino. Entonces, no le queda más remedio pues a un alma para trascender su mediunismo y su epilepsia. La epilepsia, esos brincos que da el cuerpo epiléptico son iguales al espasmo y al orgasmo epiléptico que precede a la eyaculación seminal, que hace que se comprima el cerebro, la médula y las glándulas sexuales y se ordeñe de las glándulas como una teta de una vaca y se saca la leche, se saca el semen, pues. Entonces el estado epiléptico es la posesión satánica de una persona poseída por una bruja, por un hechicero, por un mago negro, etcétera, etcétera, por múltiples entidades de la logia negra. Y pues necesito, si tú tienes ese problema o es para alguien que amas, que me escribas a mi dirección de abagnóstico@hotmail.com y así podré darte explicaciones objetivas conscientes. Habría que renunciar a los pactos contra la brujería magia negra mediante la magia blanca. Había que exorcizarse la persona a sí misma, ¿no? O que alguien le ayude, pues. Entonces, con el mayor gusto orientaremos, pero en una forma privada, hermano. Y eso es todo. abagnóstico@hotmail.com, hermano de Escocia. Bueno, pasamos ahora a otra consulta que la realiza Ricardo desde Uruguay.
¿qué nos puede decir sobre nuestra relación con Christus Lucifer en las pruebas en el trabajo específico sobre la lujuria? Muchas gracias. Bueno, ahí el patriarca Samael nos instruyó como abad y por eso escribimos el libro que está para que lo descarguen en la zona de descargo de la radio y de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal del Cristo Samael. Ahí está la didáctica para aniquilar a Lilí y Najemá la lujuria, man. Entonces, la lujuria es el pecado capital, me decía el maestro Samael. Me decía, ni a cañonazos se despierta el kundalini con movimientos bruscos y violentos. Hay que refinar el acto del amor. Y es el obstáculo por el cual se desarrollaron todos los yoes dentro de nosotros. Entonces hay que descubrir todas las formas de la lujuria dentro de nosotros, aniquilar en una forma graduativa. Si una persona tiene 20 años, 30 y recibe la enseñanza, pues tendrá que apuntar todos los cruces sexuales que hizo con fulana, sutana, mengana, 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, y comenzar a aniquilar uno por uno, desde el último a sí mismo, en todas las formas como se explican los pasos para la meditación de la muerte del yo, al yo de la lujuria que fornicó con esa mujer, y luego aniquila a esa mujer, porque esa mujer al cruzarse con él le metió su lujuria, a su sexo, a su mente, a su corazón. Él tiene el demonio de la lujuria dentro de ella. ¿Y de qué le sirve aniquilar su lujuria si la lujuria de la vieja la tiene adentro en su sexo? Y por eso se sigue derramando el semen. Está lleno de la lujuria de todas las viejas, aunque se cruzó, aunque me metió con prostitutas o sana, lo que sea, ahí las tiene en su sexo, a esas mujeres demonios. Entonces tiene que eliminar al yo que cohabitó y fornicó con esa mujer y aniquilar a ese yo demonio de esa mujer dentro de sí mismo para limpiar su sexo, eliminar esa lujuria. Ahí está el librito, hermano, estúdielo y practíquelo y verá que se va a emancipar. Eso se lo digo al 100%, si lo practica, claro. Otra pregunta. Javier, no sabemos desde dónde nos escribe, dice, a la luz de la gnosis se afirma que nuestra conciencia duerme. Mi duda es, cuando una conciencia está involucionando en los mundos infiernos, ¿se está consciente de ese dolor? Es decir, la persona que está involucionando en los mundos infiernos recuerda sus experiencias pasadas y que realmente se da cuenta de que está en el infierno. Es interesante la pregunta porque el patriarca Samael dice textualmente y en conferencias que los yoes demonios que llevan el alma condicionada y que entran a los mundos infiernos citados por el Dante Alighieri, despiertan en el mal y para el mal, hermano. Despiertan en el mal y para el mal. Y allá van a sufrir y a vivir las cosas inimaginables, ¿sí? Entonces, ya en el octavo círculo dantesco, donde está la fuerza centrífuga y centrípeta planetaria más terrible, se vuelve pedazos, los demonios se desmembran, se descabezan, cortan los pies, los brazos, y eso es lo que se llama el llanto y crujir de dientes. Y luego se pasa a la novena esfera planetaria y toda esa basura se desintegra y se libera la esencia. Ahora, un yo de una persona que involuciona en un perro, en un gato, en una gallina, un yo de cobardía en una gallina, en un cerdo por cerdo, en una rata por fornicario, en un chivo por fornicario, en un burro por fornicario, adúltero, etcétera, promiscuo y infrasexual, etcétera, etcétera. Entonces, los yoes que condicionan la esencia, los indostanes del Tíbet, los discípulos del Dalai Lama y la gnosis tibetana le llama Ahankrita Baba, condición egoica de la conciencia. Los yoes que habitan en un mono, en un chango, en un mandril, en un mono de la selva, en cualquier animal, en un toro, condición egoica de la conciencia, ahí está la conciencia, ¿sí? Entonces, la conciencia dentro de los animales, su conducta siempre será animal y reconocerá las personas con que, si una persona desencarna y sus yoes habitan en el campo, en la montaña, y se reencarna en un toro, en un chivo, en un perro, y por ahí viven sus familiares, él cuando los vea los reconoce, porque él como animal, como toro fornicario, como perro, como chivo, como cerdo, los animales, porque los yoes son animales, y esos animales que hay físicamente no son sino yoes en involución, y él reconoce a sus parientes, pero hasta ahí no más, y eso es todo. Otra pregunta. Vuelve a preguntar Javier, ¿cuál es el proceso
de que una conciencia o una persona no pueda volver a la vigilia cuando se está en el estado de coma? Es muy interesante la pregunta. Los estados de coma pues son producidos por daños a ciertas áreas del sistema nervioso, neuronal y ganglionar nervioso del cerebro, hermano. Entonces, no puede regresar del astral inferior el alma condicionada al cuerpo físico. No entra porque hay un dislocamiento entre el cuerpo vital y el cuerpo astral y el cuerpo mental. Se dislocan. O sea, como desprender un dedo de la mano. Es dislocar, desprender varios dedos de la mano. Entonces, dislocar el sistema nervioso, desconectar el sistema nervioso, que es el receptor del astral y del mental, al vital y al físico, dislocarse del vital y el físico, ese sistema nervioso, la persona con sus yoes no puede entrar al cuerpo físico. Tendrán que hacer trabajos de curación a través de los maestros de la medicina oculta, para que le hagan las conexiones y pueda salir del coma y regrese. Pueden pedirle a Caluzuanga, al dios primitivo de la luz, de los 7 mares rojos, es gran maestro de los 7 rayos del sol, del rayo maya, como dice en el libro de medicina oculta, que lo lleve a su templo y lo reconecte nerviosamente, previo a negocios con la ley y qué ofrece la persona, pues para que le concedan esa gracia para un pariente. La ley todo lo cobra, hermano, nada se da regalado, el que da recibe, y el que recibe, pues qué bueno que lo reciba si es por bien, pero tiene que ofrecer algo a cambio tan grande como lo que está pidiendo. Entonces ahí está en el libro de medicina oculta las peticiones al maestro Caluzuanga o a Rafael, el padre de la medicina universal. Así pueden reconectar a los que están en ese estado pues tan terrible. Otra pregunta. La última consulta que realiza Javier dice, según la Gnosis, el maestro Samael metió a Yahvé y a sus demonios al infierno. Entonces, ¿no hay ninguna actividad demoníaca en los mundos internos? Según la Gnosis, según el maestro Samael, dices tú, en el libro La Revolución de Bel, el patriarca dice textualmente que hubo una segunda guerra entre ángeles y demonios como la que hubo del ángel Michael, Miguel y los ángeles de la tierra y sus ángeles contra los demonios de la logia negra en la época cuando se iba a sumergir cuando resurgió de esta quinta raza después del hundimiento de la Atlántida. Entonces ahora también hubo un conflicto y la logia blanca estableció que el jefe de la logia negra fuera encerrado en la luna Lili, que está detrás de una luna que está a 14.000 kilómetros detrás de la cara luminosa de esta luna, y ahí está encerrado Yahvé boca abajo, en una cruz de hierro con púas y etcétera. Así me dijo el maestro Samael, me lo explicó perfectamente. Le dije cómo hizo para capturar a Yahvé. Me le disfracé y lo cambié de plano, y cuando se dio cuenta lo tenía metido allá. Bueno, pero eso sería una otra historia. La cuestión es que millares de demonios fueron encerrados y no se permitió que los demonios ascendieran al astral superior, al mundo de los ángeles, al mental superior, ni al causal, ni para arriba. Se les bloquearon las puertas porque el programa de la logia negra era ascender de cielo en cielo. Entonces se limpiaron las atmósferas y los demonios quedaron en el limbo, que es la antesala de los infiernos, los que tenían almas condicionadas, egoicas, para regresar porque le faltaban cambios de cuerpo, y los demás fueron ingresados a los infiernos lunares. Entonces, decir que en la tierra quedó limpia, según la Gnosis, por Samael de demonios, y toda la humanidad de almas, demonios condicionadas. ¡Toda! Tenemos yoes, demonios condicionados. Y esos demonios son la logia negra dentro de nosotros. Así pues, de que la liberación del alma solamente es posible practicando la Gnosis y la doctrina gnóstica. Y el Cristo Samael enseña cómo dejar de ser demonio, aniquilando el demonio que tiene esclavizada el alma dentro de su corazón. Esa piedra la usa, preciosa, esa virtud, para hacer maldad. Eso es todo, esa es mi respuesta. Otra pregunta. Sixto, desde República Dominicana, dice, ¿cuál fue la razón por la cual el venerable maestro Samael Aun Weor escribió 2 obras tituladas con el nombre de Matrimonio Perfecto? Bueno, primera vez en mi vida que oigo decir que el maestro Samael escribió 2 obras. El maestro Samael escribió una sola obra del Matrimonio Perfecto,
que es la que conocemos, y tengo hasta la original, hermano, la primera, fue allá en el año 53 que salió. Entonces, habrán editores de imprentas o estudiantes que habrán hecho otra obra, no sé de qué forma, la conoces tú, hermano, y además ni me interesa conocerla. Yo únicamente sé que el maestro escribió un libro que se llama El matrimonio perfecto y que tengo el original, y eso es todo. Y de ese original se han sacado decenas de libros los estudiantes que hacen misiones pues a través de imprentas produciendo libros para que lleguen a las almas del mundo. Eso es una misión noble y bonita. Otra pregunta. Jesús, desde México, consulta, dice, en la oración del Padre Nuestro, donde dice, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y en parte de los 10 mandamientos de Acuario, hágase tu voluntad y no la mía, en nuestro cuerpo, entre paréntesis la tierra, ¿no? Y en nuestra mente, entre paréntesis el cielo, los cuales deben estar al servicio del Padre. Él es nuestro guía, es el que nos da las órdenes que se deben obedecer sin regateos por nuestro propio bien. Y la consulta que hace Jesús es, ¿cómo podemos discernir que estamos haciendo la voluntad del Padre y no la voluntad del ego místico o ego bueno? Es muy interesante su pregunta. Indudablemente, la voluntad del Padre, que es el primer misterio, que es amar a Dios sobre todas las cosas, es cuando Él da su mandato al alma, dice en Pistisofía, el maestro Samael y Jesús, el Cristo. Establece el Padre el mandato para que Pistisofía, el alma humana, practique los 3 misterios, nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Cuando se practican esos 3 misterios, entonces se está haciendo la voluntad del Padre. Mientras no se practiquen, la esencia está condicionada y hace la voluntad del ego pluralizado que la gobierna en el mundo de la mente, en el mundo del sexo, en el mundo emocional, instintivo o motor. Así de sencillito. O se hace la voluntad de la luz o de las tinieblas. Y la de la luz es practicando autonosis, y la de las tinieblas es fornicando y haciendo las cosas del diablo. Eso es todo mi respuesta. Otra pregunta. Hay otra pregunta relacionada con Lucifer. Martín desde Perú dice que si podría Fernando decirnos cómo debemos comprender a Lucifer y cuál es el trabajo que realiza en nosotros. Bueno, el patriarca Samael ha dado conferencias, en Pistisofía habla del dador de luz. Esa palabra traducida al español significa fer, dador de luz. Luz y fer, dador de luz. El dador de luz es la sombra luminosa del Cristo. Si ustedes ven o se recuerdan el sol en un atardecer, cuando ya se va a meter dentro del mar, ven que el sol se refleja en el mar o se refleja en un río o en un lago de aguas. Entonces vemos el sol reflejado. Igual se ve dorado, amarillo y sus rayos de luz y uno medio cierra los ojos que llegan a nosotros. Esa sombra luminosa es el hacedor de la luz, se llama hacedor de la luz. Es una parte del ser del Cristo que da el impulso sexual para transmutar. Y Él es escalera para subir o escalera para bajar. Da el impulso para que se descienda a la 9ª esfera. Pero si alguien se engolosina con su instinto animal y permite que la lujuria desplace a su alma y a su ser, retire a su alma de su mente, de su cuerpo y de su sexo, y le da paso a la lujuria para que fornique y sienta orgasmo y espasmo y el gusto del sexo, entonces, pues ahí en ese caso sirve Lucifer como escalera para bajar, y en el otro caso es escalera para subir, dice el maestro. Entonces da el impulso es la energía que le permite respirar, tener voluntad, imaginación, predisposición y disponibilidad al ser, con una energía eléctrica extraordinaria, con un paroxismo extraordinario. Eso es lo que hace el bendito Lucifer. Eso es todo por ahora. Otra pregunta. Tenemos una pregunta anónima que expone un caso de una pareja donde la mujer, antes de recibir la gnosis, se ha hecho una ligadura de trompas. Luego ellos reciben ambos la gnosis. La consulta es si los dos pueden despertar el Kundalini o solo uno de ellos. Ninguno de los dos pueden lograr nada.
que quede claro. Si la mujer se ligó, es debido a la fornicación del hombre y el hombre es tan culpable como ella. Tiene el mismo karma. Ella para evitar más hijos y etcétera, etcétera, no le quedó más que hacerse eso, pues usar ese medio anticonceptivo. Pero ese medio anticonceptivo es el pecado más grave contra el Espíritu Santo, que es el dador de vida. Ahí en el libro, donde el maestro habla del Parsifal y de Clinsor, en las tres montañas y el misterio del auro florecer, donde ese aspirante a caballero se castra, porque no podía transmutar y ya castrado levantó las glándulas al cielo y pidió el ascenso al templo de Montserrat, a la luz, y los maestros no lo dejaron entrar. Entonces todas las mujeres que se castran, todos los hombres que se hacen vasectomía son clínsores, y tanto la que comete el delito como el que no lo comete son responsables porque ella lo hace porque el otro eyacula dentro de ella. Que no se hagan guajes pues y se quieran justificar. Entonces ahí lo que hay que hacer clínicamente es reconectarse y poder transmutar después de cierto tiempo de recuperación, reconectarse. Hay reconexiones pues. Gracias a Dios todavía hay ciencia que permite reconectarse. Entonces, eso es lo más sabio, lo más correcto, y esa es mi sugerencia. Y que se quiten de la cabeza. Pues mi mujer ya está desconectada, pues yo sí puedo despertar. No, tú no vas a despertar porque ella se desconectó por ti. No te engañes, hermano. ¿Sí? Ayuda a tu mujer a que se reconecte. Ponte a estudiar el libro Cómo transmutar solteros y casados y aplica todas esas técnicas. Deja de fornicar, de eyacular, practica la muerte del ego y reconéctese, y entonces la divina serpiente Kundalini despertará en ustedes. Eso es todo, paz inverencial. Silvia desde México expone un suceso muy interesante que le sucedió. Ella dice que estaba con su hermano en una cirugía, su hermano estando dormido por la anestesia, dice que se le presentó un enfermero y se lo llevó al 7º piso y le dijo que ya se iban. Entonces mi hermano, dice ella, le dijo que tenía que regresar con su familia e hizo un trato con este enfermero para que lo bajara al 1er piso donde estaba la cirugía. Mi hermano dice que dejó en una prenda, en un calcetín, en el calcetín izquierdo, el enfermero le pidió que dejara 1.000 pesos para regresarlo. Esto sucedió mientras él, por la anestesia, dormía y estaba entubado, conectado, ¿no?, con las máquinas del hospital. Yo nunca lo perdí de vista. El hospital es de 2 pisos y nunca encontramos ese calcetín izquierdo. Mi hermano dice que ya en el 7º piso le abrieron una puerta y resplandeció una gran luz que lo cegaba, pero él repitió volver con su familia. Entonces, ¿podría comentarnos algo al respecto de este extraño suceso? Bueno, una extraordinaria experiencia de él, ¿no? Eso fue una experiencia interna, ¿no? En que su alma se desprendió y lo llevaron al 7º piso, donde se abría la puerta pues para ya retirarlo de la materia física de su organismo, desencarnar. Y le consiguieron la gracia de regresar, hermano, ¿sí? Entonces, si le consiguieron la gracia de regresar, pues qué bendición de Dios, porque él sabe que Dios sí existe y él tiene conciencia de lo que pasó. Enséñele el libro Más allá de la muerte del Cristo Samael. Enséñele el libro El matrimonio perfecto, donde es el libro de introducción a la iniciación de las almas, hermano. Maravillosa experiencia. Otra pregunta. Aparte, para agregar, Fernando, la persona tiene que pagar, ¿no? Él le paga al enfermero, ¿no? O sea, que evidentemente tenía un capital dármico para poder regresar. Sí, el ser le dio los valores para poder negociar, ¿no? Y poder regresar. Eso es esotérico, pues. Tremendo, es maravilloso, hermano. Es un privilegio de esa alma. Pasamos a la siguiente consulta de Marco Antonio desde Estados Unidos. Él dice que estudiando el Pistisofía, en un momento el Pistisofía dice que una frase, ¿no?, menciona: él vigila a los regidores de los 12 aeones que me detestan por celos.
esta frase, ¿no? Él dice si podría usted explicarla, por qué siendo una parte autoconsciente del ser, los regidores de los aeones, detestan a Pistisofía. Bueno, eso es simbólico, el patriarca lo explica ahí, ¿sí? Eso es simbólico, alegórico, porque los regidores no quieren a una Pistisofía condicionada por el ego. Los regidores quieren una Pistisofía liberada del ego animal, hermano, ¿sí? Los regidores son los guardianes de los 12 aeones y abren las puertas a una Pistisofía. Ahora, también los que rigen a los aeones son los señores del destino y los señores del karma. Y ellos aplican el karma y el destino, y ella dice que por celos. Eso es alegórico. O sea, el karma duro y el sufrimiento, pues afligen a Pistisofía, la constriñen, le siente dolor y le cobran deudas. Y si hay para pagar, pues se paga, y si no se paga, con dolor. Por eso ella expresa de esa manera simbólica. Otra pregunta. Simón, desde Colombia, él dice que practicando el mantra Om, escuchó una gran voz que lo llamaba por su nombre. En ese momento él se asustó. Entonces pregunta que a qué se debió este fenómeno. Bueno, es que al pronunciar el mantra Om, es el mantra del ser, pues abrió las puertas en su alma del mundo causal, y esa parte del ser lo llamó por su nombre. Querían comunicarse con él telepáticamente, ¿sí? Pueden decir su nombre, y eso fue lo que pasó. Una comunicación telepática. Si él no se hubiera asustado, él pudiera haber recibido la continuación de lo que venía en esa comunicación. Eso es todo. Que lo siga practicando y que aniquile el yo del miedo del hermano, para que no se vaya a sentirlo cuando lo vuelvan a amar o sienta un comunicado telepático. Eso es todo. La última consulta la hace Leonila. Ella dice que los hermanos mayores, los hermanos del espacio, van a bajar al auxilio de las personas durante la gran catástrofe del Hercólubus, ¿no? Que va a producir el Hercólubus. Dice, ¿esto se va a producir en este momento o pueden los hermanos mayores auxiliar a los que lo ameriten antes de la llegada del Hercólubus? Bueno, el programa de la Logia Blanca es que los hermanos y hermanas, matrimonios y etcétera, trabajen intensamente en los misterios gnósticos, y el maestro dijo que él vendría. Esa es la promesa y nuestra esperanza. Con un grupo de hombres dioses del Tíbet, del Shangri-La, él vendría, y dentro del fuego y las llamas y en la hora del terror nos sacaría. Y un discípulo le preguntó que cómo harían para descubrir dónde estaban, y dijo, no, nosotros sabemos perfectamente cómo encontrarlos en cualquier parte del mundo, porque como reina la oscuridad, el que tenga luz interna en su alma y fuego activado suprasexual va a brillar como una luciérnaga en la noche. Y ahí está, y ahí se recoge, y eso es todo. Entonces, agradezco infinitamente a mi hermano misionero gnóstico del Cristo Samael, Helio, a su esposa por su noble misión que hacen a través de la radio en forma altruista, por amor a la humanidad. Mis felicitaciones para su alma y su ser, hermano, y a su esposa. Y agradezco a todas las almas que me han escuchado, diciéndoles que nuestras respuestas están basadas en la doctrina gnóstica y que es una enseñanza impersonal y con amor y respeto a todos. Entonces me retiro de todas sus almas en paz, y que la paz sea en sus seres, paz inverencial. Muchas gracias, Fernando, por este tiempo, este espacio que nos has dado. Bueno, esto ha sido una plática de tema abierto con uno de los discípulos directos del venerable maestro Samael Aun Weor, el señor Fernando Moya. Esperamos que este nuevo formato radial que estamos estrenando hoy en Radio Coradi les haya sido útil a todos ustedes. Háganoslo saber, así tener en cuenta y evaluar una segunda actividad que seguramente tendremos próximamente. Un especial agradecimiento a todos los que han participado activamente con nosotros desde varios lugares del mundo, y también saludamos a todos los oyentes que se conectaron más tarde, que prácticamente se ha duplicado la audiencia, a todos los que están conectados tanto en Radio Coradi como en Radio IQ, en nuestra radio hermana, que durante esta tarde de hoy ha realizado una transmisión soporte.
paz inverencial y será hasta la próxima oportunidad en la cual podamos volver a encontrarnos.